Conversión de digital a digital. Es la representación de la información digital mediante una señal digital. Por ejemplo, cuando se transmiten datos desde su computadora a su impresora. Tanto los datos originales como los datos transmitidos son digitales. En este tipo de codificación, los unos y ceros binarios generados se traducen a una secuencia de pulsos de voltaje que se pueden propagar a través de un cable. De todos los mecanismos usados para la codificación digital a digital, se pueden agrupar en tres categorías: unipolar, polar, bipolar. La unipolar, muy sencilla y primitiva, el sistema de transmisión digital funciona enviando pulsos de voltaje por un medio de enlace. La codificación unipolar se denomina así porque usa únicamente una polaridad. Esta polaridad se asigna a uno de los dos estados binarios. Sin embargo, la codificación unipolar tiene dos problemas principales: el componente de C y la sincronización. Componente de C. La amplitud media de una señal con codificación unipolar no es cero. Esto crea lo que se llama un componente de corriente continua con un componente con frecuencia cero. Sincronización. Cuando una señal no varía, el receptor no puede determinar el principio y el fin de cada bit. Por tanto, en la codificación unipolar puede haber problemas de sincronización siempre que el flujo de datos contenga largas series no interrumpidas de ceros o unos. Polar. La codificación polar usa dos niveles de voltaje como positivo y negativo. Gracias al uso de dos niveles, en la mayoría de los métodos de codificación polar, se reduce el nivel de voltaje medio de la línea y se alivia el problema de la componente DC. Tipos de polar. Si en retorno a cero, el nivel de la señal es siempre positiva o negativa. Con retorno a cero, como una solución mejor, se puede incluir de alguna forma la sincronización dentro de la señal codificada. Para asegurar la sincronización debe haber un cambio de señal para cada bit. La codificación electa usa tres valores: positivo, negativo y cero. Bifásica. En este método la señal cambia en medio del intervalo de bits. Existen dos tipos, como podemos ver: Manchester y Manchester diferencial. Manchester usa la inversión en mitad de cada intervalo de bits para sincronizar y para representar bits. Una transición de negativo a positivo representa un 1 binario y una transición de positivo a negativo representa un 0 binario, como podemos ver en la presente imagen. Manchester diferencial. La inversión en la mitad del intervalo de bits se usa para la sincronización, pero la presencia o ausencia de una transición adicional al principio de cada intervalo se usa para identificar el bit. Una transición significa un 0 binario, mientras que la ausencia de la transición significa un 1 binario. Bipolar. Es la forma más sencilla de codificación. Un valor neutral, es decir, un voltaje cero representa el cero binario. Los unos binarios se representan alternando valores de voltaje positivo y negativo. Esto se puede entender de mejor manera observando el ejemplo gráfico que, como vemos, para representar el cero binario usamos el voltaje cero y para representar el 1 binario lo alternamos. Esto quiere decir que si el primer 1 binario fue positivo, el siguiente será negativo y así lo cambiamos. Bipolar con sustitución de 8 ceros, o también conocida como B8ZS. B8ZS proporciona sincronización de secuencias largas de ceros. En la mayoría de casos, B8ZS funciona de forma idéntica a AMI bipolar. La diferencia entre B8ZS y la AMI bipolar se produce cuando se encuentran 8 o más ceros consecutivos dentro del flujo de datos. La solución provista por B8ZS es forzar cambios artificiales de la señal, denominadas violaciones. Dentro de la tira de ceros, cada vez que hay una sucesión de 8 ceros, B8ZS introduce cambios en el patrón basados en la polaridad del 1 anterior. Si el valor del 1 anterior era positivo, los 8 ceros se codificarán de la siguiente manera. Si la polaridad del 1 anterior es negativa, el patrón de la violación es la misma, pero con polaridades inversas, como se muestra a continuación.
Bipolar 3 de alta densidad, llamada también HDB3. Esta conversión introduce cambios dentro del patrón bipolar. Cada vez que se encuentran 4 ceros consecutivos, en lugar de esperar por los 8 del método B8ZS, aunque el nombre es HDB3, el patrón cambia cada vez que se encuentra 4 ceros seguidos. En HDB3, si hay 4 ceros seguidos, se cambia el patrón usando una de las 4 formas basadas en la polaridad del 1 anterior y el número de unos desde la última sustitución. Si la polaridad del bit anterior era positiva, la violación es positiva. Si la polaridad del bit anterior era negativa, la violación es negativa. Si la polaridad del bit anterior eran positivas, ambas violaciones son negativas. Si la polaridad del bit anterior eran negativas, ambas violaciones son positivas.